Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. La liturgia de la palabra de este domingo nos muestra un itinerario de vida cristiana que nace con la predicación y la proclamación y la escucha de la palabra de Dios. Una palabra que revela a un Dios que apuesta una y otra vez por la humanidad, que confía en ella, amándola hasta el extremo. El proyecto de Dios está encaminado a construir una esperanza nueva en la humanidad. El objetivo es que toda persona tenga un sentido de vida basado en la justicia, la paz y la dignidad. Dios con su palabra nos convoca a todos y cada uno de nosotros a vivir en clave de encuentro, porque es un Dios Padre que se hace cercano y acogedor de las diversas historias personales. Es una invitación abierta que necesita de una respuesta, porque todos estamos llamados a participar en esta dinámica de realización personal y comunitaria. Fruto del máximo amor que Dios tiene y que Dios nos tiene es el envío de su Hijo para facilitarnos las cosas. Su encarnación marca un antes y un después, ya que nos ofrece un nuevo horizonte para nuestra vida. Su mensaje, sus oraciones, calan en lo más profundo de nuestros corazones, para que desde ahí sigamos proclamando una palabra de aliento para nuestro mundo convulso. Comenzamos por nosotros mismos, por nuestro entorno, para que desde ahí podamos ir dando pasos y siendo los mejores embajadores de Cristo en nuestra realidad y en nuestra sociedad. Pero hemos hablado de palabra de vida. El texto de Nehemías narra un hecho importante para el pueblo judío. La lectura pública de la palabra de Dios a partir de ese momento va a ser considerada una religión de libro y va a adquirir una identidad. La relación de Dios con su pueblo a través de su palabra, la palabra de Dios, tiene como destinatarios a todos los habitantes del pueblo de Israel. Por consiguiente, esta palabra adquiere una dimensión existencial porque contiene un mensaje que se actualiza en cada ciudadano judío. La Iglesia, como heredera del Antiguo Testamento y del antiguo pueblo de la Alianza, valora positivamente la palabra de Dios porque encontramos una tradición que anuncia al Mesías esperado. Por tanto, se abre una perspectiva en la revelación del Evangelio de Cristo, que es el que realmente da sentido a nuestra identidad cristiana. La buena noticia que trae Jesús es capaz de ofrecernos un nuevo modo de vida, de encuentro y de fraternidad. Diversidad y unidad en la comunidad encontramos también en la palabra, particularmente en la segunda lectura. La comparación que realiza San Pablo en esta carta al considerar a la Iglesia como comunidad de creyentes con el cuerpo humano es acertada e iluminadora.
La cabeza y centro de la iglesia es el mismo Cristo. El cuerpo humano está compuesto por distintos miembros y órganos que a su vez desarrollan una tarea determinada para un correcto funcionamiento. De igual modo, cada cristiano lleva a cabo una misión o un servicio concreto. Unos cumplen el ministerio del sacerdocio, otros tienen la tarea de educar en la fe, en la catequesis, otros trabajan en el ámbito social, algunos organizan la liturgia, etc. En definitiva, cada cual vive y realiza un cometido que enriquece a toda la asamblea comunitaria, logrando una iglesia dinámica y viva. La iglesia debe ser una auténtica comunidad que aglutine la diversidad de personas con su propio carisma, personalidad e identidad, dándole un toque de diversidad y pluralidad y ofreciendo posibilidades de crecimiento. Está encaminada a vivir un espíritu de unidad como el mismo cuerpo, en el que todas sus partes son necesarias para un funcionamiento óptimo. Sin embargo, no podemos confundir la unidad que representan los miembros de la Iglesia con la uniformidad, ya que el ámbito eclesial está instituido por el Espíritu de Cristo. La diversidad dentro de la Iglesia va orientada a realizar un proceso dinámico, potenciando la acogida, el encuentro y la realización particular de cada persona. El modelo a seguir es Jesucristo, que nos convoca y es el centro de la comunidad. En su nombre nos reunimos en cada Eucaristía. Buena noticia como itinerario de vida. Por ello, en Lucas, el relato lucano comienza con una presentación del autor, poniendo por escrito la buena noticia de Jesucristo. Ha tenido acceso a otros textos, buscando, indagando y reflexionando. El procedimiento que ha realizado le capacita para poder transmitir esas verdades a su comunidad dentro de un contexto. Este ejercicio de Lucas se hace necesario para nuestra vida de fe, porque en nuestro itinerario descubrimos progresivamente a Cristo a través de su palabra y la aplicamos a nuestras experiencias vitales. El conocimiento de Jesús se hace imprescindible en la oración, en nuestro interior, para luego vivirlo y ofrecerlo a los demás. En este pasaje Jesús es presentado en su entorno familiar y en su pueblo de Nazaret, y lo hace en el lugar más importante, la sinagoga, donde se congrega el pueblo para escuchar la proclamación y la enseñanza de la palabra, y sobre todo de la palabra de Dios. La elección del texto del profeta Isaías no es una casualidad, porque va a marcar un nuevo rumbo en su vida. Jesús va a recuperar el sentido original profético y lo va a actualizar en su propia persona. Él es el enviado, por eso dice: hoy se cumple esta escritura. El mensaje que trae Jesús es el anuncio del reino de Dios, un nuevo tiempo para proclamar y evangelizar, palabras que repite y que dan una verdadera dimensión de su misión profética y mesiánica. Su enseñanza es activa y renovadora, con el objetivo de no quedarnos ensimismados en tradiciones y modos antiguos que en ocasiones están vacíos. Recuperar el espíritu profético para anunciar la buena noticia aquí y ahora en nuestra realidad, en nuestros ámbitos, porque es una tarea más que necesaria en la actualidad. El Espíritu de Cristo nos invita a seguir su estela para llevarla al mundo con nuestros lenguajes y modos, para que se encarnen en nuestra sociedad, pero sobre todo fijándonos en la autoridad de Jesús, pues no solo enseñaba con palabras y parábolas, sino también con sus obras, curando enfermos, liberando oprimidos, ofreciendo alternativas de vida nueva, sobre todo a los últimos de la sociedad, a los que apenas tienen esperanza ni ilusiones. Ese debe ser nuestro itinerario de vida cristiana, la fuerza liberadora del Evangelio. Por ello, la lectura del Evangelio se introduce con un prólogo, Lucas 1, 1 al 4, en el que el evangelista expone el método que ha seguido para componer su obra. Ha usado tradiciones vivas, orales y escritas,
e incluso sabemos hoy que ha usado el Evangelio de Marcos como fuente. No quiere decir que lo siga al pie de la letra, aunque en grandes bloques le sirve como estructura. Lo que sí está claro es que Lucas, con su mentalidad occidental, cuidadosa, historicista, en lo que cabe en aquella época, se ha informado cuanto ha podido para escribir sobre Jesús de Nazaret. No obstante, su obra no es la historia de Jesús, una historia más, sino que, como en el caso de Marcos, es el Evangelio, la buena noticia de Jesús lo que importa. Por eso, en realidad, la lectura del Evangelio tiene su fuerza en el episodio de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado. Después de presentarlo como itinerante en las sinagogas de Galilea, donde se comenzó a escuchar esa buena noticia para todos los hombres, es ya significativo que el Evangelio no se origina, no aparece en Jerusalén, sino en el territorio que, como Galilea, tenía fama de influencias paganas y poco religiosas, de acuerdo con las estrictas normas de Jerusalén. De ahí el dicho popular, y todo comenzó en Galilea. Lucas, no obstante, concederá mucha importancia al momento en que Jesús decide ir hacia la capital del judaísmo, ya que un profeta no puede evitar Jerusalén. Lucas es absolutamente consciente que Jesús es el profeta definitivo de la historia de la humanidad. Así nos lo presenta, pues, en este episodio de la sinagoga del Evangelio de hoy, dando la gran noticia de un tiempo nuevo, de un tiempo definitivo en que aquellos que estaban excluidos del mensaje salvífico de Dios son en realidad los primeros beneficiarios de esa buena nueva. El relato de la sinagoga de Nazaret, lo que leemos hoy, es una construcción muy particular de Lucas, una de las escenas programáticas del tercer evangelista que quiere marcar pautas bien definidas de quién es Jesús y lo que vino a hacer entre los hombres. Eso no quiere decir que la escena no sea histórica, pero está retocada por activa y por pasiva por nuestro autor para lograr sus objetivos. Es el programa del profeta de Galilea que viene a su pueblo, Nazaret, y desde la sinagoga, lugar de la proclamación de la palabra de Dios, lanzar un mensaje nuevo. Por ello, el mensaje que nos propone Lucas sobre lo que Jesús pudo decir en Nazaret y en las otras sinagogas se inspira en textos muy precisos que hablan de la buena nueva para los ciegos, cojos, pobres, excluidos o condenados de cualquier raza o condición. Resaltemos pues que el texto que se lee en la sinagoga, el que le interesa citar a Lucas, es un texto profético, aunque también se leía y proclamaba la ley. Había una lectura continua que se conoce como parashah. El cristianismo, no olvidemos, la primera lectura de hoy encuentra su fuente de inspiración más en las palabras de los profetas que en las tradiciones jurídicas del Pentateuco. Halakha. Esto no lo podemos ignorar a la hora de entender y actualizar un texto como en este que Lucas ha construido sobre la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Jesús era un profeta y el pueblo lo veía como tal. Es eso lo que Lucas quiere subrayar en primer lugar y por eso ha empalmado dos textos de Isaías para ajustar su mensaje liberador y de gracia. Incluso se va más allá, ya que Jesús, como profeta definitivo, corrige las mismas experiencias de los profetas del Antiguo Testamento. En esos textos citados por Lucas se hace caso omiso de la ira de Dios contra aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Dios, pues, el Dios de Jesús, no ama a un pueblo excluyendo a los otros, sino que su proyecto es un proyecto universal de salvación para todos los hombres. Por eso su mensaje es evangelio, buena nueva. Así concluye el mensaje fundamental del evangelio de este domingo, aunque la escena es mucho más compleja y determinante. No obstante, la continuación de la misma se guarda como lectura evangélica para el próximo domingo. Lo importante está dicho: en Galilea, Jesús profeta, rompiendo el silencio de Nazaret, nos trae la buena nueva a todos los que la anhelamos, aunque seamos pecadores. Nadie está excluido de la salvación de Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga
y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.